La Hora del Té me ingresa primero por correspondencia, pero una correspondencia doble. Primero una correspondencia con el autor que estuvo acá en Rosario en el 96. Yo estaba justo haciendo la experiencia de Hamlet, estuvimos en un ensayo, le interesó mi manera de trabajar, me dijo que mi manera de trabajar le convenía a sus obras, me dijo que me iba a mandar sus obras de teatro y efectivamente esa Navidad del 97, pasó un año entre esto y lo otro, yo recibo 3 libros de Alain Didier-Weil, y entonces en esa correspondencia en francés, que yo no entendía absolutamente nada, le pedí a gente muy querida, como Alberto Tudori, si se animaba a armar esta aventura de La Hora del Té. Y elegimos precisamente una obra que se llama en francés L'heure du thé, chez les Pandelebury. Ese título me resultó a mí musical, me resultó, había como una cierta percusión en ese título que nombraba a una casa, pero la nombraba en términos de en lo de los Pandelebury. Pandelebury, la hora del té, una casa, la casa está relacionada con el cuerpo, y yo inmediatamente empiezo a hacer una serie de asociaciones, nada más que a partir de ese nombre, de esa forma en que el autor la había nombrado. Por supuesto que al otro día la llamo a Marcela y bueno, ella se engancha con esta propuesta y me dice, bueno, empecemos a trabajar. La traducción es de ella. Yo colaboré tratando de pescar, tratando de escuchar. Y entonces Alberto hizo la traducción con Marcela Gianni, me mostró la traducción, me pareció que era imposible de hacer en teatro esa obra. Lo primero que dije, esto no, es imposible de hacer, no me interesó. Las dudas de Cacho tenían que ver con si era posible montar esta obra, si era posible montar este rompecabezas, este espacio en fragmentación continua, en destrucción continua, este despojo sistemático, ¿no? Si esto era posible, si no era demasiado para nosotros, si lo íbamos a poder resolver o no. Era una obra que nadie creía que se podía poner en escena. Desde que éramos locos hasta decir que esto admitía un trabajo cinematográfico, pero que era irrepresentable. Es posible, porque lo irrepresentable hace también a un aspecto de lo simbólico. Y un día yo presentaba el libro Apuntes para Lunáticos, eso tiene que haber sido en julio del 98, estábamos haciendo la presentación del libro y con Juan Carlos hicimos un sketch como un número cómico donde yo iba a tratar de hablar de mi vida y él me iba a gastar. Y de golpe sentí que éramos Eduardo y Sixto. Terminé ese día, había mucha gente en la sala de operación, estaba llena la sala. Y terminó lo de la presentación del libro y digo, éramos Sixto y Eduardo, creo que esta es la relación con la cual se puede fundar la obra. Entonces volví a leer la obra, ya pensando en hacer Eduardo, y me encantó, ¿no? Pásemelo a Paniagua. Sí, al comisario Paniagua, pásemelo, por favor. Comisario, Sixto, comisario. Me permití molestarlo porque tenemos un pequeño problemita aquí. Desde hace 2 días tenemos a un delincuente merodeando alrededor de nuestra casa. Sixto,
Jugando de frente. Sí, estoy yendo uno. No, directamente, tac, 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 y hacer cambio telefónico, le cambio de conversación, directamente, frente para allá, frente para acá. Bien. Dale perfil adelante directamente. Disculpame. No, está. La hora del té me elige a mí, es decir, me elige a mí, elige a unos cuantos, y nos junta, ¿no? Si lo tratás de boludo, se puede creer que no le importa un carajo, lo cual es más bien molesto. Lo peor es cuando da la impresión de que eso le resulta interesante, e incluso suficientemente interesante como para volver a hablarlo en la próxima sesión. Sí, mi rol es actor y director de esta obra, junto con Cacho. Sí, estoy conforme, estoy muy conforme, porque estamos habitando un espacio que nosotros hemos creado y cada vez lo siento más así, que ha sido poder crear esta casa, este lugar, esta mesa, este lugar que se disloca, ¿no? Nada, no hay indicaciones en la obra desde el punto de vista del autor que tenga que ver con esto que hicimos nosotros. Nosotros creamos esto, hicimos esta historia con este texto. ¿Y por qué no me dejo de llamar a todo el mundo, boludo? ¿Y por qué decidí yo misma no ir a ver? Sí, por una sola vez. Pero espera que nos acomodemos. Porque no tengo ganas de hablarte de Davis. ¿Sabes quién es Davis? Yo sigo creciendo en Roberto Art y la prepotencia de trabajo en relación al futuro. Decía, el futuro será nuestro por prepotencia de trabajo, decía Roberto Art. Pero sobre todo en este momento es más importante aún porque un director cree que hay futuro. Es decir, si yo no pensara que hay futuro no podría hacer esta obra, ni la próxima ni la anterior. Es decir, hay una apuesta, hay un deseo que haya futuro. Es decir, yo sé que está jodido que haya futuro, pero está el deseo de que haya futuro. Y entonces el tipo que se cansa, el tipo que no tiene ganas, que se queda dormido, no pone en acto este deseo de futuro, pone ahí, ¿no? Se detiene el tiempo y deja de sostener el duro deseo de que haya futuro. Ya que paramos, Cacho. ¿Dónde están? Chicos, yo voy a estirar lo más que pueda hasta acá el carrito. Y si no, no se puede. Porque si yo dejo el carrito donde dejo siempre, no pasa la silla. ¿Vos querés? No pasa esta silla. Suponete, el otro día que vos estabas en Venado Tuerto, no podíamos resolver un momento final con las estructuras, las tarimas. Y Kiko dice, a ver, ¿me permitís, Cacho? ¡Pac! Dice, si paramos esa tarima, y para esa tarima, y es fantástico. Y ahora incorporamos eso a la apuesta. Es decir, por eso me parece que el aporte es fundamental, y yo doy lugar para que cada uno haga su aporte. Mirá, este texto yo así no lo puedo decir, o esta parte, ¿qué te parece si la cambio? Permanentemente, o sea, en eso está la confianza y la seguridad del equipo, que van a ser escuchados. Ahora, que no siempre voy a aceptar lo que proponen, no siempre lo voy a aceptar. No, el agradecimiento enorme de que haya gente que sea capaz de compartir aventuras, ¿no? Cada vez más hacer una pieza de teatro es como una pequeña empresa para subir una montaña o para meterse en un río, qué sé yo, con una balsa a recorrerlo, ¿no? Es una expedición. Y siempre es lindo tener compañeros de expedición y de aventuras, que uno no sabe bien por qué carajo, ¿no? Lo han acompañado a uno en esto, pero es tan lindo saber que están, ¿no? Es una obra muy difícil para encararla como actor, que ahí está lo interesante, ahí está lo que subyuga, lo que enamora, lo que erotiza al actor para poder meterse a trabajar en un texto así, muy difícil. La propuesta de entrada era muy difícil, donde había que poner en visión, había que llevar a hacer visible
lo no dicho, lo que está escondido, ¿no? Lo que está escondido dentro del ser humano, lo que uno muchas veces no se permite decir, y cuando lo dice empieza el conflicto, se rompe todo, se urden los tejidos de esa pequeña sociedad que es la familia, en este caso los Torres Barroso, y estalla, se quiebra, ¿no? Entonces, bueno, había que poner en visión ese pensamiento y llevarlo a un grado donde lo dicho y lo no dicho estén a un mismo nivel en la actuación. Entonces, bueno, llevó muchísimo trabajo, muchísimo estudio, muchísima búsqueda. Ahí es donde aparece fundamentalmente el trabajo de Alberto, ¿no?, de Tudurí, en su trabajo de investigación junto con Cacho y Juan. Y bueno, y después recurrir a todo lo que uno comúnmente en los trabajos, en las clases, en las charlas, en las conversaciones hasta de bar, pone como que, bueno, las formas de encarar distintos personajes o distintas obras, de distintas técnicas, y bueno, y esto de poner lo que uno tiene y aprender de lo que tienen los demás, que es lo interesante, ¿no? No tenía que ver un montón de cosas conmigo y con mi manera de ser, y entonces fue así un trabajo de ir componiendo una señora Torres Barroso donde tuve que investigar mucho personas que conozco. Lo más fácil para mí fue armar la cáscara de ella, digamos. Cómo se viste, cómo camina, fue todo un juego muy divertido para mí. Eso me gustó muchísimo. Cómo usa las alhajas, de qué manera se va acomodando su pañuelo, digamos, todo eso lo fui sacando de personas que conozco. Por ejemplo, el pañuelo, que para ella es tan importante, que lo tiene siempre acomodado, impecable. Mi madre usaba mucho pañuelos y yo observaba desde chica cómo ella se acomodaba ese pañuelo, tenía que estar de acuerdo a la ropa que usaba. Para ella era un adorno esencial. Bueno, que para mí era volver a actuar después de bastante tiempo, si bien nunca dejo de actuar, digamos, porque siempre he hecho algunas experiencias o en video o he hecho reemplazos en giras de obras que yo he hecho, o también cuando dirijo, yo trabajo mucho corporalmente con los actores, los toco, los imito, los cargo, hago fragmentos de la obra. Es decir, que no es que no estaba fuera de training, estaba en training, pero volver a actuar implicaba una mirada que no fuera la mía. Desaparezca todo lo de atrás, la luz posterior. Sí, ahora me di cuenta recién. Que esté iluminado las dos terceras partes del escenario nacional. ¿Qué me iba a explicar, Pablo? ¿Por qué no saliste al toque con Kiko? Porque el pie era otro. ¿Cuál era el pie? El chacarero. Cuando yo chacarero estaba... No, mírenlo a Kiko. El pie que sea visual. Mírenlo a él. Cuando ven que arranca, arranque usted. Sí, bien deportivo, digamos. Arrancó de delantero, arrancó de... Y yo pretendo incondicionalidad en cierto momento, ¿no? A un actor, a un compañero, a un director, se llega un momento donde le exijo locura. Pero locura en este término, digamos, de incondicionalidad absoluta por un tiempo, digamos, como un ensayo, ¿no? Nos volvemos locos de 3 a 5 de la tarde, pero de ese 3 a 5 de la tarde nos volvemos locos, con ese encuadre, con ese marco, que es el texto, que es el ensayo, que es la sala, pero hay sin condiciones, ¿no? Yo no quiero que me pongan condiciones, y siempre digo eso, cuando invito a un actor a trabajar conmigo, le digo, sin condiciones. Yo los he visto en algunos ensayos, y voy a decir una palabra muy fuerte, los he visto morir, los he visto, yo siempre asociaba algunos ensayos con el oficio del torero. ¿Cómo sale el torero, ¿no es cierto?, a enfrentar a ese monstruo, ¿no es cierto? Y los riesgos que corre y lo que implica esa faena, ¿no? Y los he visto a veces caer. Yo recuerdo una noche que me pregunté,
una noche que fue muy intensa, un ensayo que fue muy intenso, que duró toda la tarde, hasta la noche, incluso Cacho insertó una suerte de sesión de relajación, de elongación, de concentración. Fue una cosa realmente muy fuerte para mí. Y vos sabés que en un momento dado, cuando estaba terminando el ensayo, que yo también tuve algunas intervenciones ahí, yo estaba solo como testigo de eso, ¿no? Pero ¿cómo se van a ir a la casa ahora? ¿Cómo se van a ir a la casa? Estábamos trabajando en la cooperación, en la sala de la cooperación. Es decir, que yo tuve la sensación como que no se iban a poder ir. Y qué notable, ¿no? Resucitaban. Los Paredes Campos están otra vez en baja. Esto no puede seguir indefinidamente así. ¿Vio, Eduardo, que los Paredes Campos están otra vez en baja? Pobre Eduardo. Dios mío. Este té de la China es barro. Cuando pasa quemando por la garganta, detrás de la lengua, justo en el momento en el que cae hacia atrás. Es una locura. Podría volverlo loco. Pobre Eduardo. Trata de responderme algo sobre los Paredes Campos. Nada reemplazará jamás al té de la China. Pruebe el de Ceilán, ya verá. Sentirá lo que no existe, ese aroma que no encontrará, que no lo dejará en paz. Uno puede sentir penas y alegrías, o puede también haberse olvidado de las penas y alegrías. Y creo que Sixto... Me olvido de las penas y alegrías con Sixto. Sixto es una... ¿Quién tiene penas y alegrías? Sixto no tiene más penas y alegrías. Sixto es una suma de movimientos bancarios, agenda electrónica personal, computadora, contactos telefónicos, contactos financieros, sostenimiento de esta familia, arreglo de los problemas financieros que esta familia tiene, preocupación constante por mi tía, por su equilibrio. ¿Y por qué lo hace? Porque se lo pidieron muy joven, me lo pidieron muy joven. Yo a los 18 años me pidieron que haga esto y no pude hacer, no sé hacer otra cosa. Señora Milady, usted bien lo sabe. No deja de mostrarme ese bucle adorable que flota sobre su cuello. Ese bucle que va en el sentido contrario de las cosas. Usted me deja respirar ese bucle, señora. Siempre ese mismo perfume del que jamás voy a acostumbrarme. Siempre esa misma torpeza que me invade cuando la siento. Cuando la huelo, Milady. Usted también va en el sentido contrario de las cosas, igual que ese bucle adorable que flota sobre su cuello. Santiago, sea amable. Pero bueno, Santiago me parece que es el personaje que es el que mantiene en este momento donde la torre de Barro se cae, es el que mantiene esa apariencia, ¿no? Esa apariencia de los Torres Barroso, esa apariencia de familia, es el que ordena, es el que arma, es el que construye el rito del té y que es lo que mantiene vivo y frágilmente unido, entre comillas, a esta familia en un momento determinado del día. Y poco a poco, bueno, también él forma parte de esa familia y se le va desgranando, se le va rompiendo, se le va quebrando y es como cada vez va poniendo menos cosas en esa mesa, ¿no? En ese espacio que es donde todos se reúnen, en cierto modo, a llevar adelante el rito del té. Ángulo recto, porque gira así, de golpe, sin redondear los ángulos, con un extraño movimiento de hombros. Está completamente rígido el muchacho. Es idiota pensar en esto, pero tengo la impresión de haberlo visto en alguna parte. Abajo los vuelve completamente locos el hecho de ver al tipo girar alrededor de ellos. No comprenden que haya rechazado su comida, creen que todo el que gira alrededor tiene hambre y que uno los va a calmar con una sopita. El tío perverso es el más exagerado. Quiere enviarle a los gendarmes. Yo lo miro cuando están en la mesa. ¿Y qué ves? Y
Y veo la pelotudez en la que viven, qué sé yo, esos diálogos que tienen. Y que incluso cuando no miro estoy atenta a lo que dicen. Estoy bastante pendiente de lo que hablan y de lo que hacen. En qué momento se sientan, cómo creen que salen de eso y no salen en realidad. Porque Eduardo muchas veces me da la impresión de que cree que puede salir y que está en otra cosa. Y sigue estando. Hasta haberle dado el consentimiento. Insisto sobre el hecho de que este asentimiento lo den rápido, pero esta gran velocidad no significa que no estuviera ya en mi cabeza. Hubo un tiempo imponderable, supongo. Insisto porque deseo que sea tomado en cuenta, durante el cual yo recibí este mensaje, sin que fuera un mío. ¿Y cuál era ese mensaje, señor Eduardo? Ah, era muy claro, con un giro poético que enseguida me encantó. El mensaje era: le voy a enchufar 5 ciruelas en el aparador. Bueno, porque justamente Eduardo espera esa hora. Tiene una hora para decir, bueno, estoy en la hora del té. Es decir, Eduardo no tiene que perderse la hora del té. Dice que vive en la cama, pero por supuesto está ese corte diario que siempre realiza entre las 16 y las 18 horas, porque sabe perfectamente que a las 16 tiene que levantarse, vestirse, afeitarse, ducharse para estar listo, impecablemente listo para el té que todos toman abajo. Entonces es su momento donde algo tiene que hacer. Estoy tan cansada esta noche. Me gustaría tanto subirme a sus hombros. ¿Se acuerda, papá? Lo rápido que podía subirme a sus hombros era en la estancia. Usted no tenía nada más que agacharse apenas. Yo me jalaba su espalda. Era como una montaña y yo me sentía tan orgullosa una vez que llegaba arriba. Siento el olor de él, papá. Viene a vengarte. ¡Ah! El grito creo que son tantos años de silenciar, de demostrar que acá no pasa nada, de levantarse y armarse su cabello y peinarse y arreglarse y ver que la casa se está viniendo abajo, que no hay nada, que no hay dinero, que no hay comunicación. Ella se da cuenta que es una familia totalmente destruida y sigue como que acá no pasa nada. En esta lectura singular yo encuentro que hay una estructura que no es lineal, que se va quebrando permanentemente, ¿no? Y que va desacomodando además. Tenemos el rito por un lado, el espectador tiene que entrar y encontrarse con una suerte de misa, con una suerte de rito como sagrado. Y entonces ahí tiene que haber un trabajo muy riguroso de parte del actor, en sus movimientos, en sus gestos, porque es la primera transmisión que hace la obra, y donde los objetos adquieren un estatuto muy especial. A mí siempre me sorprendió cómo los objetos de la hora del té adquirían una dignidad extraordinaria. Por eso quizá fueron muy cuidados, amados, queridos, guardados. Quizá esas cosas que quizá en la vida cotidiana nosotros las despreciamos o no le damos valor o pasan desapercibidas, en el rito adquieren una dignidad y una presencia extraordinaria. Por supuesto que después, con el tiempo, nos dimos cuenta de que además este rito era un rito sin celebración.
ya no había más celebración. Era un rito seco, era un rito aburrido, tedioso, que los estaba matando a esa familia en ese silencio, como dice Alain Didier, en ese silencio monstruoso, en eso que ellos habían creído que era una salida, pero en realidad era lo más mortífero que había caído sobre ellos. Y después viene la cuestión del monólogo interior, lo cual también abre o posibilita en esta obra totalmente abierta, posibilita también que podamos empezar a trabajar sobre estos aspectos de la estética, donde el psicoanálisis también ha contribuido, y cómo desde la estética también el psicoanálisis recibe cosas, como dice Freud, como dice Lacan, cosas que la teoría e incluso la clínica no tuvo en cuenta. Es decir, el monólogo interior es... nos encontrábamos y se encontraban los actores que de pronto era una voz que venía de otro lugar. No era la voz del diálogo. O sea, todos estamos muy acostumbrados al diálogo, que es del orden de lo más imaginario, aunque también puede trascender en la conversación lo imaginario. Pero este monólogo interior venía de otro lado. Más que un loco rematado el hecho de no dejar su cama, porque es una verdad, vivo en la cama. Creo que el año vuelve a comenzar con su cumpleaños. Por supuesto, es ese corte diario que siempre realizo entre las 16 y las 18 horas, que donde quiera que esté con mis pensamientos, sé que a las 16 tengo que levantarme, vestirme, afeitarme para estar listo, impecablemente listo para el té que todos tomamos abajo. Bueno, no todos, desde que ella no baja. Hace 2 años que la escucho pasar delante de mi puerta 2 veces por día. Bajar las escaleras, abrir la puerta grande del ballet y alejar. Él saca de usted sus nuevas fuerzas para comenzar. Sé por Santiago que va todos los días al colegio, que tiene buenas notas en lengua y literatura, y que los lunes, miércoles y viernes va a lo de un freudiano. Esos días se reconocen, porque sus pasos resuenan de otra manera en la escalera. ¡Basta, Sisto, con tu paranoia! Ese tipo ni es un maldito, ni alguien guiado telepáticamente por el filipino. ¡Es un loco! Pero es un loco peligroso. Y si no es un loco peligroso, es alguien aún más peligroso que un loco peligroso. Es alguien que tiene un plan. Gracias, Eduardo. Estoy conmovida porque ninguno de ustedes me ha olvidado. Sixto, sus flores son sublimes. Mil veces gracias, ¿ya se va? Querida tía, tendrá que... porque esto se ha resuelto de diferente manera, en puestas en escena, con micrófonos, con máscaras, pero todo eso, la dirección de la obra que estuvo compartida entre Cacho Palma y Juan Carlos Abdo, desechó todos esos recursos técnicos y quedó la voz, pero quedaron dos voces. Una voz que es la voz del diálogo y otra voz que vamos a llamarla la voz del canto, que quizás sea esa voz cuyos susurros lo podamos encontrar en ese recuerdo que yo te transmitía al comienzo sobre ese caracol en la oreja. Es una voz que viene de ese vacío que reside en nuestro ser de lenguaje, ese vacío innombrable, ese vacío inaprehensible, ese vacío que no habla pero que dice la verdad. Y este monólogo interior no responde, digamos, a un capricho. Yo creo que el monólogo interior lo inventan fundamentalmente Freud y Joyce. Strindberg también podemos decir que acompaña esa invención.
Ese monólogo interior que en el psicoanálisis se va a transformar en la libre asociación de ideas del analizante, que es la regla de oro del psicoanálisis. Diga usted todo lo que le venga al relato. En el psicoanálisis no se le dice al sujeto, a ver, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa? Sino le dice, diga todo lo que viene al relato. Bueno, eso es lo que pasa con este monólogo interior en el teatro. El actor va diciendo, y eso nos desoculta y además rompe totalmente con alguna idea que sostenga algún pensamiento preverbal. Es decir, que lo que se muestra en acto a través del monólogo interior, y creo que esto ha sido maravilloso en sus efectos a lo largo de las representaciones de la hora del té, lo que se muestra ahí en acto es que el pensamiento, que es un acto creativo, surge del magma mismo, de la estofa misma del lenguaje. Es decir, que si bien son intrínsecos, el lenguaje y el pensamiento, lo primero es el lenguaje, porque además así nacemos. Nacemos dejando ese vacío que nos contenía, y lo primero que hacemos es gritar, chillar, balbucear y empezar a recibir esa palabra, esas letras, esas voces, ese coro polifónico que nos va fundando como sujetos. Y el otro aspecto, como te decía, que rompe totalmente con las leyes de los opuestos, que es esta cuestión de lo horroroso, de lo siniestro, pero en función de la belleza. Lacan y Rilke coinciden en que la belleza es ese límite que todavía podemos soportar ante lo horroroso. Es decir, estaba pensando, por ejemplo, como en Notre Dame están esas gárgolas terribles, monstruosas, ¿no? Y qué belleza realmente que tiene, ¿no? Qué hermoso es poder producir este efecto de estructura, ¿no? No donde lo horroroso, como decía Freud, el Das Unheiling, es decir, quede excluido, sino quede incluido. Entre nosotros dos, Finky, podemos decir que todo esto terminó de una manera muy extraña. ¿Quién hubiera dicho en nuestra última sesión que todo esto iba a ocurrir? Que no nos íbamos a ver por mucho, mucho tiempo. A propósito, Finky, el día que salga de la cárcel, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a ser bailarina. De eso estoy segura, bailar. Me da la paciencia que me va a hacer falta por estos años que voy a pasar en la cárcel. Le digo incluso, ¿se puede soñar? Sí, no está prohibido, que un día voy a ser una gran bailarina. En mi primer espectáculo voy a tener unos nervios terribles, pero va a salir bien. Mientras esté bailando, él va a estar entre bambalinas. Voy a sentir su mirada detrás mío y todo va a salir bien. ¿Cómo le va, señor Arce? ¿Qué dice usted? Señor Eduardo, ¿no quiere tomar una taza de té? No, señor Arce, la hora del té ya pasó. Arte de evocar los minutos felices. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a volver a ver? ¿Y si nos volvemos a ver, nos vamos a encontrar? La verdad es que la vida me parece tan idiota. Es cierto. Claro que esta historia es muy linda. ¿Cuál? La que estás contando. ¿Te parece? ¿Puedes seguir? El problema es si voy a tener tiempo y si va a haber otro tiempo para mí. Va a estar todo tan podrido cuando salga como para que ya no quede nada de nada. Papi, mi viejo amigo, mi pequeña rama, ¿me puedes asegurar que cuando me toque salir
¿Va a haber alguien capaz de recibirme? ¿O al menos alguien que quiera escuchar esta historia? Yo, una vez, tuve una familia. Una mamá, un papá, una abuela y una abuela. Teníamos tantas cosas siempre. El mayordomo, que también en realidad era parte de la familia. Íbamos al campo, en las vacaciones. Verdaderamente, Eduardo, ¿no quiere probar? Perdón. No, tengo razón yo. Perdón, pero no estaba nada de esto. ¿Qué pasó con lo vecinal? Igual, loco de mierda. ¿Qué? Intentó. Esto es más jugoso para la televisión, estas discusiones de nosotros. Verdaderamente, Eduardo, ¿no quiere probar este té de China? La experiencia, milady, debería hacerle tener un poco más de confianza en mi intuición. ¿Es necesario que le recuerde cuando las extravagancias del señor Eduardo me alertaban solo a mí? Es la pereza. Usted decía siempre, es la pereza. Tenía esa palabra en la boca. No, discúlpeme. Discúlpeme. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el problema que tenés ahora? El texto acá, con la... ¿Te está olvidando del texto? Que le está echando sobre la culpa a cualquier cosa? Sí.